Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, específicamente ese momento en el que ella lo consoló. Demet y Can, ¿qué pasó? ¿Por qué ella lo consoló? Ese es el misterio que vamos a desentrañar juntos. Si eres fan de Erkenci o simplemente te encanta el drama y el romance en la vida real, este vídeo es para ti. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis análisis y chismes favoritos. Vamos a empezar. Como saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci era palpable. Era una de esas parejas que te hacían creer en el amor, en las almas gemelas, en la magia. Y claro, esa química traspasó la pantalla, alimentando rumores de un romance en la vida real. Pero la vida no es una comedia romántica, ¿verdad? Las relaciones son complicadas y la de Demet y Can no fue la excepción. Para entender por qué Demet terminó consolando a Can, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Primero pensemos en la presión mediática a la que estaban sometidos. Ser una pareja tan popular tiene su precio. Cada gesto, cada mirada, cada interacción era analizada, interpretada y muchas veces exagerada por la prensa y los fans. Imaginen vivir así, con el ojo público constantemente encima, juzgando cada movimiento. Era como vivir en una pecera gigante donde todos observaban cada respiración, cada sonrisa, cada desacuerdo. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable y la espontaneidad se desvanece bajo el peso de las expectativas. Además, hay que tener en cuenta el ritmo de trabajo tan intenso al que estaban sometidos durante el rodaje de Erkenci. Horarios larguísimos, madrugones, escenas emocionales que requerían mucha energía. Era un desgaste físico y mental enorme. Imaginen jornadas de 14 o 16 horas, filmando bajo condiciones climáticas extremas, repitiendo tomas una y otra vez hasta alcanzar la perfección. El cansancio se acumula, la fatiga se instala, y la creatividad se resiente. Y aunque se llevaban muy bien y se divertían mucho juntos, también es probable que surgieran tensiones, roces y malentendidos. Después de todo, nadie es inmune al estrés y la irritabilidad que produce la falta de sueño y el exceso de trabajo. Ahora, entrando más en lo específico de por qué Demet lo consoló, hay varias teorías. Una de las más plausibles es que Can estaba lidiando con la presión y las críticas que recibía constantemente. Can siempre ha sido un personaje polémico con una personalidad fuerte y opiniones muy marcadas. Esto, por supuesto, lo convertía en blanco fácil para las críticas, tanto por parte de la prensa como de algunos sectores del público. Su estilo directo y su franqueza, que muchos admiraban, también eran interpretados por otros como arrogancia o prepotencia. Recordemos que Can, después del éxito arrollador de Erkenci, se convirtió en un fenómeno mediático. Su imagen estaba por todas partes, y cada paso que daba era noticia. Esta sobreexposición puede ser abrumadora, incluso para alguien con la personalidad arrolladora de Can. De repente su vida se había transformado en un espectáculo constante, donde cada movimiento era registrado, analizado y juzgado. Es muy posible que se sintiera incomprendido, presionado a cumplir con las expectativas, y quizás hasta un poco solo en medio de toda esa fama. La fama, después de todo, es un arma de doble filo. Si bien puede abrir puertas y brindar oportunidades, también puede aislar y generar una profunda sensación de soledad. Otra posible razón es que Can estuviera pasando por un momento personal difícil. La vida de un actor no es solo alfombra roja y flashes. Detrás de la imagen pública hay personas con sus propios problemas, preocupaciones y desafíos. Quizás Can estaba lidiando con problemas familiares, problemas de salud, o simplemente se sentía un poco perdido y desorientado. La vida, como sabemos, está llena de altibajos, y nadie está exento de enfrentar momentos de dificultad y adversidad. Es posible que Can estuviera atravesando una crisis personal, una etapa de transición o simplemente un periodo de introspección y reflexión. Y aquí es donde entra Demet. Demet siempre ha sido percibida como una persona muy empática, cercana y cariñosa. Era evidente que se preocupaba por Can, no solo como compañero de trabajo, sino como amigo. Su calidez humana y su capacidad para conectar con los demás la convertían en una confidente ideal. Quizás notó que Can estaba pasando por un mal momento, que estaba más callado, más triste o más irritable de lo normal.
Y como buena amiga, decidió tenderle una mano y ofrecerle su apoyo. Demet, con su sensibilidad y su intuición, pudo percibir que Khan necesitaba un hombro en el que apoyarse y un oído que lo escuchara. Pensemos en la dinámica entre ellos. Demet y Khan pasaban más horas juntos en el set de rodaje. Se conocían bien, se entendían con solo una mirada, y habían creado un vínculo muy fuerte. Es natural que en una relación así surjan sentimientos de cariño, respeto y apoyo mutuo. Demet, al ver a Khan vulnerable, quizás sintió la necesidad de protegerlo, de confortarlo, de recordarle lo valioso que era y lo mucho que lo apreciaba. Su relación, más allá de la química en pantalla, se había transformado en una amistad sólida y sincera, basada en la confianza y el respeto mutuo. La forma en que Demet consoló a Khan seguramente fue muy personal y adaptada a la situación. Podría haber sido una conversación privada, un abrazo sincero, unas palabras de aliento, o simplemente una presencia silenciosa y comprensiva. Lo importante es que Demet le hizo saber a Khan que no estaba solo, que podía contar con ella, y que lo apoyaba incondicionalmente. El consuelo, en muchas ocasiones, no necesita de grandes gestos ni de palabras elaboradas. A veces basta con una mirada comprensiva, un abrazo cálido o simplemente la presencia de alguien que te haga sentir acompañado. También es importante considerar la madurez emocional de ambos. Tanto Demet como Khan han demostrado ser personas sensibles, inteligentes y capaces de manejar situaciones difíciles con gracia y profesionalismo. Es probable que ambos entendieran la importancia de apoyarse mutuamente, especialmente en un ambiente tan competitivo y exigente como el del mundo del espectáculo. La madurez emocional implica ser capaz de reconocer las propias emociones y las de los demás, así como de responder de manera adecuada a las situaciones que se presentan. Además, hay que recordar que ambos son actores. Saben cómo expresar emociones, cómo conectar con el público, y cómo crear una atmósfera de confianza y cercanía. Es posible que Demet utilizara sus habilidades como actriz para llegar a Khan, para hacerlo sentir comprendido y para ayudarlo a superar ese momento difícil. La actuación, después de todo, es un arte que requiere de empatía, sensibilidad y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué ella lo consoló? La respuesta, como hemos visto, no es sencilla. Puede haber sido una combinación de factores: la presión mediática, el ritmo de trabajo agotador, los problemas personales de Khan, la empatía y el cariño de Demet, y la madurez emocional de ambos. Todos estos elementos, entrelazados como hilos de una madeja, contribuyeron a crear el contexto en el que Demet sintió la necesidad de consolar a Khan. Pero independientemente de las razones específicas, lo importante es que Demet estuvo ahí para Khan cuando él más lo necesitaba. Le ofreció su apoyo, su comprensión y su cariño, demostrando que la amistad y la empatía son valores fundamentales, incluso en un mundo tan superficial como el del espectáculo. Su gesto, más allá de cualquier rumor o especulación, es un testimonio de la importancia de la conexión humana y la solidaridad. Esta situación nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. No todo es blanco o negro, no todo es romance o drama. A veces lo más importante es estar ahí para los demás, ofrecer un hombro en el que llorar, y recordarles que no están solos. La vida, en definitiva, es un camino que se recorre mejor acompañado. Y aunque la relación entre Demet y Khan haya tomado caminos diferentes, este episodio nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la empatía, la amistad y el apoyo mutuo. Nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, siempre podemos contar con la ayuda y el cariño de aquellos que nos aprecian. Más allá de los rumores y las especulaciones, la historia de Demet y Khan nos enseña que la amistad y el apoyo mutuo son valores que trascienden la fama y el éxito. Nos recuerda que al final del día, lo que realmente importa son las relaciones humanas y la capacidad de conectar con los demás. Su historia, en definitiva, es un recordatorio de que la empatía y la compasión son cualidades esenciales para construir un mundo mejor. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este análisis sobre Demet y Khan. Hemos explorado las posibles razones por las que Demet consoló a Khan, y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este es solo un análisis basado en información pública y especulaciones. La verdad completa probablemente solo la conocen Demet y Khan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema.
Déjenme sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías. ¿Creen que Demet y Can estaban enamorados? ¿Qué opinan de la presión mediática sobre los famosos? Quiero leer sus comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para usted. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Además, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero mucho.